Leo entonces la santa palabra de Dios en favor de ustedes. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Amén. Acompáñame a orar, iglesia. Bueno eres tú, Señor, que nos das abundante sabiduría para aquellas cosas en las que nosotros no tenemos, Señor, tal don. En medio de la ignorancia de nuestro pecado, vienes tú con tu palabra, Señor, a iluminar todo nuestro ser. Y eso es algo asombroso y maravilloso, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros, que ya ha empezado a traer luz a nuestra mente, a la luz, a este tema tan sensible para la vida de la iglesia. Yo te ruego que ayudes a cada uno de los que estamos aquí, a los niños, a los jóvenes solteros, a los casados, a los ancianos, a los que han quedado viudos o han sido abandonados por sus cónyuges, a aquellos que han enfrentado un divorcio, Señor. Aquí entre tu pueblo, Señor, hay mucho dolor, hay muchas preguntas, hay mucha expectativa con respecto a este tema. Danos luz, Señor. No permitas que yo como predicador venga a ser un obstáculo para que tu verdad traiga consuelo. Más bien ayúdame a ser fiel. Y utiliza estas palabras, Señor, para sanar el corazón de tu iglesia, para renovar nuestro entendimiento y no vivamos conforme a este mundo, sino que conozcamos y disfrutemos tu santa, buena y agradable voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el matrimonio es la institución humana más importante de todas. Es la más importante y en un sentido todo ser humano desde su juventud ve el matrimonio con cierta expectativa buena, más allá de las malas experiencias que uno pueda conocer o experimentar. Pero al mismo tiempo el matrimonio es una de las instituciones humanas más vulneradas en nuestra generación. Por eso, en una época en la que el divorcio no solo se ha legalizado, se ha hecho normal, sino que es promovido por nuestra generación. Inclusive el ideal de todo hombre y mujer de nuestra generación sin Cristo es el de vivir solos.
ven el matrimonio como algo que si sucede, sucederá muy, muy, muy lejos en mi vida. Los jóvenes no están pensando en casarse. Los jóvenes no quieren casarse. Eso nos habla a nosotros de lo egoísta que es nuestra generación y del mal ejemplo que les hemos estado dejando los que ya estamos casados a aquellos que están solteros. Por eso las palabras de Jesús en este texto que acabamos de leer son necesarias y desafiantes y al mismo tiempo consoladoras y esperanzadoras. Así que lo que comienza como una pregunta capciosa por parte de los fariseos se convierte en un mensaje, en una enseñanza, en un discurso en el que Jesús aprovecha para hablarnos y darnos luz acerca del diseño original de Dios para el matrimonio. Pero también aprovecha Jesús para mostrarnos los estragos que el pecado deja en el matrimonio y que ha producido en nuestra sociedad, dañando el matrimonio. Pero también nos presenta la esperanza del Evangelio que viene a redimir todas estas cosas. Redimir no solo el propósito del matrimonio, sino también el propósito de la soltería al final del texto. Por eso he titulado este sermón El matrimonio, diseño, divorcio y redención. Y vamos a guiarnos para este sermón en la misma dinámica que el texto nos da. Si tú te das cuenta, esta es una conversación en donde hay preguntas y respuestas, pero Jesús está dando respuestas a dos públicos diferentes. Por un lado, Jesús está respondiendo a los fariseos y llega un momento en el que tú quizás no te diste cuenta, pero Jesús terminó hablando con sus discípulos del tema. Porque al final, aunque Jesús le estaba respondiendo a los fariseos, todo eso era parte de la instrucción que Jesús quería que sus discípulos guardaran y vivieran como iglesia. Por eso vamos a enfocarnos entonces primeramente en qué fue lo que sucedió entre Jesús y los fariseos, con un primer punto que vamos a llamarlo Jesús y los fariseos, una pregunta incómoda. Nuestro pasaje nos ubica geográficamente en la región de Judea, al otro lado del Jordán. Si tu Biblia tiene mapas, te das cuenta de que Galilea queda al norte de Israel. Judea queda al extremo sur de Israel, es decir, estamos en dos puntos del mapa opuestos. Jesús viene predicando y haciendo milagros y su ministerio tuvo su epicentro en Galilea, pero ahora Jesús va directo en su camino hacia la cruz en Jerusalén y en esa ida a Jerusalén, él decide pasar por la región de Judea al otro lado del Jordán, que quizás en tu Biblia o en el mapa que tengas por ahí a la mano va a aparecer como la región de Perea, que es la que queda al otro lado del Jordán. Jerusalén está a un lado y Perea está al otro lado del Jordán. Y esa es la misma región que Mateo nos está indicando que Jesús estaba pasando allí. Es decir, Jesús llegó a la región de Perea con su ministerio poderoso. Él estaba sanando, él estaba predicando el evangelio. Y en esta región, porque es importante saber dónde está Jesús en este momento. Pues uno, porque va hacia la cruz. En primer lugar, ya le ha dicho a sus discípulos varias veces, yo voy a morir y voy a resucitar. Pero en segundo lugar, porque resulta que la región de Perea es en donde el rey Herodes tenía su palacio. Y usted conoce un poco de lo que vimos en Mateo 14, de qué fue lo que hizo el rey Herodes y cuál fue su parte en esta historia. El rey Herodes, allí mismo en Perea, arrestó a Juan el Bautista, lo encarceló y lo mandó a ejecutar luego. ¿Por qué? Por haber denunciado al rey Herodes que no le era lícito estar con la mujer de su hermano Felipe. Eso es lo que nos dice Mateo 14, versículos 3 al 4. ¿Qué pasó entonces? Que Felipe, hermano de Herodes, se había casado, pero en un momento ellos se separaron. Y la esposa de Felipe entonces luego se convirtió en la esposa de Herodes. Son hermanos, imagínate tú eso. Y lo que Juan el Bautista le estaba diciendo, no te es lícita esa relación. No puedes tener la mujer de tu hermano Felipe. Eso es pecado delante de Dios. Y al denunciarlo, pues Herodes lo quería matar, pero tenía miedo al pueblo porque lo consideraban un profeta. Pero su esposa
hizo de las suyas para que lograra por fin públicamente ordenar la ejecución de Juan el Bautista, y Juan el Bautista dejara de ser una piedra en el zapato para su romance. Porque al final es el amor lo que se está defendiendo en una situación como esta, según el mundo. Entonces te das cuenta que sí es importante entender en dónde le están haciendo esta pregunta a Jesús. ¿Delante de quién le están preguntando acerca del divorcio a Jesús? La región entera sabía lo que le pasó a Juan el Bautista. La región entera sabía lo que Herodes estaba haciendo y por qué Juan el Bautista fue ejecutado. Eso era de dominio público. Las personas conocían este hecho. Por eso el texto nos dice en los primeros versículos, cuando Jesús terminó estas palabras, es decir, el sermón anterior, de Galilea, él entonces se fue a la región de Judea, y grandes multitudes lo seguían y lo sanó allí. Piensa en esto, Jesús tiene enemigos que lo quieren destruir. Y en un sentido, el pasaje nos está diciendo que le acaban de dar a los enemigos de Jesús una papaya que no pueden dejar pasar. Papaya, para los hermanos del interior, es una oportunidad para denunciarlo públicamente en el caso de Jesús. Tengo que mejorar ese asunto de los modismos costeños y esas cosas, pero bueno, se entiende. Fue en esta disposición que los fariseos vieron entonces la oportunidad para tenderle una trampa a Jesús. Ellos entonces están viendo a Jesús en Perea, predicando, haciendo milagros, multitudes siguiéndolo. Este es el momento. Por esa razón nuestro pasaje continúa diciendo, y se acercaron, qué coincidencia, a él algunos fariseos para ponerlo a prueba. Ya el contexto nos dice que ahí estaba un punto difícil de tocar, pero ellos estaban intencionalmente poniendo a prueba a Jesús y por eso le preguntan, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Yo imagino a la audiencia diciendo, uy, qué pregunta, ¿cómo va a ser eso? Y por eso les digo que esta es una pregunta incómoda, no solo para Jesús, sino por las personas que están allí, incluso los discípulos diciendo, quizás entre ellos, estamos en problemas, porque aún nosotros entendemos que Juan el Bautista fue asesinado públicamente por denunciar el pecado del rey Herodes. Vemos entonces que esta pregunta tiene una intención, exponer públicamente a Jesús para que diga algo que lo meta en problemas con el colectivo que aprueba ese asunto del divorcio, pero también con el rey Herodes. Pero además busca que Jesús tome una posición en la discusión rabínica de entonces. Entonces fíjate, aquí la trampa viene por todos lados. Quieren poner en problemas a Jesús con Herodes. Pero también muchos de los de la región estaban de acuerdo con eso. Inclusive ellos también se habían divorciado y se habían recasado. Pero los más conservadores también querían escuchar qué es lo que Jesús va a decir. Las personas religiosas de esa región también estaban atentas. Vamos a ver qué es lo que Jesús va a responder, porque tiene que responder lo que la Biblia dice. Y el problema con el contexto en el que estaban los discípulos y Jesús entonces es que entre los fariseos no se pusieron de acuerdo en este tema del divorcio. En tiempos de Jesús habían dos grandes fuentes o áreas, escuelas de pensamiento entre los fariseos. Unos eran los que estaban bajo la tutoría o la enseñanza de Shammai, que era una escuela más conservadora. Y por otro lado estaban los que seguían la enseñanza del rabino Hillel, que era una escuela un poco más liberal. Entonces, en tiempos de Jesús, Shammai interpretaba el divorcio desde la Escritura como algo que solo es permitido en casos de inmoralidad sexual. No hay otra razón para divorciarse. Pero Hillel enseñaba que sí le era permitido a las personas divorciarse casi que por cualquier cosa. Y vamos a ver ahorita algún ejemplo al respecto. Ellos permitían entonces el divorcio por cualquier cosa, y lo sabemos por lo que dice el texto. La pregunta dice, ¿le es permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esa pregunta tiene mucho veneno, mucho veneno. Y vamos a ver
¿qué posición toma Jesús? ¿La de Shammai o la de Hillel? El punto, hermanos, es que esta pregunta estaba poniendo en aprietos el ministerio de Jesús por todos los francos. Sin embargo, nada escapa del entendimiento sabio del Señor. Él aprovecha esta trampa para dar una cátedra especial acerca del matrimonio y la dignidad del matrimonio delante de Dios. Por eso, en la respuesta que Jesús da a los fariseos, y es el segundo encabezado de este sermón, Jesús define el matrimonio. Jesús define el matrimonio. Dice el texto en el versículo 4 y 5, Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? ¿Eso dónde está? Génesis, ¿qué? 1:27, muy bien. Génesis 1:27, las hermanas se han leído. Los fariseos como que no lo habían leído, porque Jesús dice, ¿no han leído? Él pudo haber dicho, recuerden que la escritura dice, pero él los confronta. ¿Acaso no es claro? ¿No lo han leído? Que en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre varón y hembra. No múltiples géneros, solo dos, hombre y mujer. Y luego dice Jesús, y dijo, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Génesis, capítulo 2, precisamente cuando se oficializa al final del capítulo el primer matrimonio de la historia de la humanidad. Allí Moisés hace un comentario al respecto donde dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está tratando de traer aquí a la memoria de las personas que lo están escuchando? Que la palabra dice que quien creó el matrimonio fue Dios. El matrimonio no es una idea de los hombres, no es una construcción social, fue idea de Dios. Si tú conoces el relato de Génesis 2, dice que el hombre entró en un profundo sueño, Dios tomó una costilla de su costado y de esa costilla hizo a una mujer. Y luego cuando él despierta, Dios mismo, como el padre que entrega a la novia, trae a Eva y se la entrega a Adán. Se está celebrando el primer matrimonio de la historia. ¿Y cómo define Dios el primer matrimonio de la historia? Estos dos, varón y hembra, ambos tienen la imagen de Dios. Tienen mi permiso y bendición para vivir juntos en un pacto tan poderoso que ya no son dos, sino uno delante de Dios. El diseño de Dios es muy lógico, muy lógico. Si tú tratas de buscar una forma de emparejar a la humanidad diferente, no tiene ningún sentido. El hombre con el hombre no se puede reproducir. La mujer con la mujer no se puede reproducir. Así que aquí hay un diseño lógico para el matrimonio en Dios, en su sabiduría. Así fue creada la humanidad. La humanidad no fue creada para vivir solos. Incluso el versículo 18 dice que la meditación de Dios fue, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada para él. Sin embargo, nuestra generación entiende que la condición ideal para cualquier hombre y mujer es la de vivir solo. Y se promueve en redes sociales, en las propagandas, en los cines, en las series, se promueve el individualismo, se promueve la independencia como el estado ideal del hombre. Si ustedes se fijan en las palabras de Génesis 2, la escritura no dice, por eso el hombre masculino dejará a su padre y a su madre, hará su vida independientemente, se hará un hombre para poder proveer a su familia que en un futuro tendrá, pero tendrá primero títulos, administrará independientemente su economía y cuando ya tenga la suficiente madurez, luego de haber salido de la casa de su padre, entonces se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. No, 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 Señor. El texto nos está diciendo que el hombre masculino
va a salir de la casa de sus padres para entrar a su casa. Va a salir de su hogar para ir a su otro hogar, a su nuevo hogar más bien. Porque una vez que el hombre sale del cuidado de sus padres o de estar bajo la autoridad de sus padres, ahora él se convierte en un padre que es autoridad en su hogar. Ese es el diseño de Dios. Piénsalo lógicamente. No hay lugar para el individualismo. No hay lugar para el individualismo. Por eso tú ves que muchas veces las parejas que duran 3 meses bien y a los 3 meses ya se quieren separar, es porque vivieron mucho tiempo independientes, y al vivir después de mucho tiempo siendo yo mi única, a quien le doy cuentas, choco en intereses con vivir con una persona. ¿Cómo aprendes tú a lidiar con tu pecado y el pecado de las personas que amas si no es en tu familia, en el vínculo de tu hogar? Tú quieres prepararte para ser un buen esposo, sé un buen hijo en tu casa. ¿Quieres prepararte para ser una buena esposa? Sé una buena hija en tu casa. Así fue creada la humanidad, para vivir en comunidad, porque nos necesitamos unos a otros. Ese es el diseño de Dios. Y cualquier cosa que no se ajuste a esto, no solo está diciendo que Dios no tiene la razón, sino que se opone al diseño de Dios. Por eso, cualquier otro invento termina siendo negativo, contraproducente para la sociedad misma, para la sociedad misma. Si lo vemos con cuidado, no hay lugar para esta cultura egoísta y vanidosa, pero sucede mucho por causa del pecado. Pero el énfasis de este pasaje está en la unión mística que hay entre el hombre y la mujer en el vínculo del matrimonio. Hay una unión especial, hay una unión particular. Jesús dice en el versículo 6, de manera categórica, es decir, Él no está diciendo esta es mi opinión o yo les sugiero. Él está afirmando como Dios una verdad absoluta. ¿Cuál es? Agárrese de la silla, hermano, porque aquí viene. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. No vamos a discutir de eso. Eso es así, nos guste o no. En otras palabras, según el diseño del Creador, revelado aquí en la Escritura, el matrimonio es la unión indisoluble diseñada por Dios para los hombres, para la humanidad. No se puede disolver lo que Dios ha unido. Incluso hacerlo es una afrenta para con Dios. Ningún hombre, ni siquiera el que está casado, nadie puede separar lo que Dios unió. Mira, aun si la autoridad civil te dice, ¿están los declaros separados? Ellos no tienen autoridad dada por Dios para hacer eso. Dios aquí está diciendo, ningún hombre, y eso incluye a las autoridades humanas, ninguna autoridad humana puede disolver lo que Dios unió. Muy seguramente entre la audiencia de Jesús comenzó a generarse una incomodidad al respecto. Son palabras fuertes. Quizás algunos comenzaron seguramente, como está pasando ahora mismo, a decir, pero yo conozco un caso, pero ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si esto otro? Pero, porque nos incomoda que Dios sea así de contundente. Sobre todo cuando eso afecta nuestro pecado. Ellos en ese momento quizás estaban experimentando una tensión al escuchar a Jesús. ¿Qué pensarán los fariseos? ¿Qué pensarán los discípulos? ¿Qué pensará la multitud que aprueba que Herodes se haya metido con la mujer de su hermano? Cuando estas palabras lleguen a oídos de Herodes, ¿qué va a pasar?
Por eso seguimos leyendo que los fariseos no se quedaron callados e hicieron saber su discrepancia. Ellos le dijeron a Jesús, entonces, si es así como tú dices, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiar a nuestras esposas? Es una buena pregunta, porque allí es donde estaba el debate entre Shammai y Hillel. Pero en su sabiduría, Cristo nos da luz para entender qué es lo que está pasando aquí. Porque el divorcio es una realidad aún en medio del pueblo santo de Dios. Entonces, en un tercer encabezado vamos a ver que Jesús explica, luego de definir el divorcio, definir el matrimonio, Jesús explica su posición frente al divorcio. Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Este es el momento perfecto para los fariseos hacer un ataque directo. Bueno, tú dices que no se pueden separar. Parece que vas muy acorde a Shammai. Pero es que en Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 al 4, ahí dice que se puede divorciar la gente. Esa era la discusión entre las dos escuelas rabínicas. Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. ¿Qué interpretamos nosotros allí? Vamos a ir allí para que entendamos un poquito de lo que estaba pasando. Deuteronomio capítulo 24, o cómo lo estaban ellos interpretando en ese momento. Recuerda que en el Sermón del Monte Jesús muchas veces denunció la mala interpretación de los fariseos y al parecer aquí también están malinterpretando el texto en el Antiguo Testamento. Dice el capítulo 24 de Deuteronomio, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si, esa es una palabra condicional que expone un caso, si sucede que no le es agradable porque ella ha encontrado algo reprochable en ella, y esa es la palabra controversial, ¿qué es eso reprochable que el hombre puede decir, me quiero divorciar de mi esposa? Porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Pareciera que están hablando de que dan por sentado de que Moisés allí, de que el divorcio es lícito, legítimo. Pero la ley no está ahí aprobando eso. Sigamos leyendo. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió, ¿qué es lo que está legislando Moisés aquí? No le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada, pues esto es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Hermanos, este mandamiento no está diciendo se les permite el divorcio. No, lo que está sucediendo aquí es que Moisés está buscando proteger a la mujer que es repudiada. Si una mujer es repudiada por un hombre y este hombre, luego de que ella fue mujer de otro, la quiere tener de regreso, eso es abuso. Eso es querer tratar a una mujer como si fuera un objeto que se puede desechar y después lo vuelvo a tener. Eso es lo que Moisés está poniendo una ley, una norma para que el pueblo pueda entender qué hacer en este tipo de casos. No se está ni justificando ni aprobando el divorcio. Así que tenemos que quedarnos con lo que Moisés dice al final. Eso, tratar así a una mujer, es abominación ante el Señor. El profeta Malaquías lo dice textualmente, no es la voluntad de Dios el divorcio. El hombre no tiene por qué divorciarse de su mujer. Entonces Jesús va al punto. ¿Qué está pasando allí?
Bueno, allí lo que está sucediendo es que el hombre con un corazón tan duro como una piedra maltrata a su esposa. Y ella es repudiada. Pero eso es abominación delante de Dios. La dureza del corazón del que repudia a su esposa y se divorcia es lo que Moisés está tratando de legislar entre el pueblo. Independientemente de cuál es la causa específica del divorcio, porque podemos poner 1000 casos al frente, siempre es por causa del pecado. El pecado es lo que destruye la comunión que fue diseñada por Dios para que fuera para toda la vida. Es el pecado, hermano. Es nuestro pecado lo que al final lleva a las personas a separarse, a divorciarse. No es que se nos acabó el amor, o es que ya no funciona igual. No, es el pecado, es tu pecado y el pecado de tu cónyuge, lo que lleva al final al divorcio. Esta no es más que otra referencia que Jesús trae para hablarnos de los estragos de la caída. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? La relación se vio afectada. No solo se vio afectada su relación con Dios, también se vio afectada la relación entre ellos. Dios mismo le dijo a la mujer: tú vas a querer enseñorearte de tu esposo. ¿Y eso qué significa? Ahí va a haber conflicto, pero él te dominará. Ahí va a haber conflicto. Y eso viene por causa de la caída, por causa del pecado. Por eso el Señor añade lo siguiente, versículo 9. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Es como si Jesús estuviese diciendo: ese texto de Moisés no regula el divorcio. Yo les voy a dar una ley que regula el divorcio. Esta sí, explícitamente regula el divorcio. ¿Y qué está tratando Mateo de comunicarnos aquí? Que Jesús es el autor de la ley. La ley fue creada por él. La comunidad judía que lee el libro de Mateo está viendo a Jesús legislar aún por encima de Moisés, porque él es un profeta y él es Dios por encima de Moisés. Él fue quien le dio la ley a Moisés. Ahora él no está contradiciendo la ley. Él lo que está haciendo es regular entonces el divorcio para siempre. Salvo por infidelidad, cualquier hombre que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Ahora, esta misma norma, esta misma ley, Jesús la dio en el Sermón del Monte. ¿Sí recuerdan? Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Allí Jesús le está diciendo a sus discípulos, porque el Sermón del Monte fue a los discípulos: no se pueden divorciar. No se puede. En esta enseñanza, los discípulos ya habían escuchado esto de no se puede uno divorciar salvo por infidelidad. Pero por otro lado, Jesús está también